Muy bien, hoy vamos a ver este tema que es tan hermoso, que es tan profundo, que es la esencia, yo diría, de lo que somos hoy día. Vamos a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Y este tema lo he ordenado para abordarlo de la siguiente manera. Hoy día, 30 de junio, vamos a ver dos aspectos del Espíritu Santo, que es su persona y también su deidad, ¿ya? Aquí vamos a hablar harto sobre eh, algunas características de la persona del Espíritu Santo y también cómo la Biblia nos da luz y bastante luz, bastante información sobre la deidad del Espíritu Santo. El próximo jueves, si el Señor lo permite, vamos a estudiar la acción del Espíritu Santo previo al Pentecostés. Ustedes saben que el Espíritu Santo ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero en particular vamos a ver cómo previo a lo que ocurre en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo ya está moviéndose. Vamos a ver también en la próxima clase pronunciamientos del Espíritu Santo previo al Pentecostés. La profecía de Joel la tenemos que analizar, la tenemos que considerar, porque es parte del cumplimiento de lo que vemos en el libro de los Hechos. Vamos a analizar aspectos del método inductivo, particularmente vinculándolo con el relato de Lucas en el libro de los Hechos. Y vamos a ver los discípulos en el Pentecostés. Obviamente todo esto en el contexto de cómo el Espíritu Santo comenzó a moverse en esa era de la historia. El jueves 14 vamos a tener libre, pero por un asunto muy práctico. Yo no podré estar con ustedes, el pastor Paul aún está enfermito, y no podré estar con ustedes porque ese fin de semana estaré con los adolescentes de la iglesia en su campamento de invierno. Así que coincide con las vacaciones de invierno acá en Chile y vamos a dejar esa semana libre, ¿ya? Pero vamos a retomar el jueves 21 con el hablar en lenguas, hablar en otras lenguas, la naturaleza y la evidencia física inicial que podemos ver en el libro de los Hechos. Y el último tema de esta doctrina es para el jueves 28 de julio, donde vamos a estudiar los propósitos y los resultados del bautismo del Espíritu Santo. Obviamente, en la vida de cada creyente. Hay un propósito, vamos a descubrir que no es solo una experiencia, sino que es mucho más, es mucho más. Y el deseo de mi corazón es que desde esta primera clase comencemos a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra capacidad de entender, para que nosotros seamos confrontados con esta realidad que está disponible para nosotros en las Escrituras, en la palabra del Señor. Comenzamos. El Espíritu Santo y la deidad. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? Seguramente nosotros tenemos nuestra propia definición al respecto. No dudamos en decir el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero ocurre que esta pregunta no es tan obvia, porque no surgió en la Iglesia Apostólica, sino que en pocos siglos fue necesario que el cristianismo le prestase atención a este asunto. ¿Por qué? Porque algunos líderes del siglo I, segundo, estaban enseñando que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo de Dios y como ser creado no se le podía considerar miembro de la deidad. Y esta
esta condición también se observa en otras religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, creen que Jesús fue creado y por lo tanto no estuvo desde el principio y por lo tanto no tiene la condición de hijo de Dios. Si ponemos en ese nivel al Espíritu Santo, que no fue desde el principio o que no es Dios mismo, estamos cayendo en una herejía. Estamos cayendo en algo que va en contra, no solo lo que creemos, sino en contra de la palabra del Señor. Esto era en realidad una negación de la doctrina de la Trinidad. O sea, que Dios existe eternamente en tres personas, a las que el cristianismo en su mayor parte designa comúnmente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en tres personas. Tal vez uno se pierde en nuestra mente tan finita, tan limitada, en querer entender esto. ¿Cómo pueden ser tres muy distintos entre sí, pero uno solo? Y hay algunos ejemplos que nos ayudan bastante a entender esta realidad. Como por ejemplo, si consideramos un huevo, el huevo está compuesto de tres partes: la yema, la clara y la cáscara. Cada una por separado es distinta a la otra, pero las tres en su conjunto son un solo producto, forman el huevo. Es un ejemplo muy barato, muy sencillo, pero que nos lleva a reflexionar un poco que la naturaleza de Dios, en esencia, está compuesta de tres personas distintas, pero que entre sí son un solo Dios. Hoy veremos dos temas y vamos a ocupar toda nuestra hora en esto. En la persona del Espíritu Santo, vamos a ver que es una persona, y en su divinidad, vamos a ver que también es Dios. Bueno, las Escrituras enseñan claramente que el Espíritu Santo es un ser personal. Sí. Sin embargo, algunos creyentes esto lo malinterpretan y se refieren al Espíritu Santo como si fuera una cosa en vez de una persona. Yo he escuchado decir a cristianos antiguos que el Espíritu Santo, por ejemplo, es una fuerza. Y no, el Espíritu Santo no es una fuerza. Quien tiene esa forma de pensar está errando en la interpretación, en el conocimiento, o triste, mucho más triste aún es errar en la creencia, en la fe que se debe tener. El Espíritu Santo es una persona. Y hay estas siguientes razones que sustentan, que en alguna medida justifican este malentendido. Lo primero es que en las Escrituras, en la Biblia, el Espíritu es el miembro de la deidad que menos se menciona. Hay considerablemente más referencias al Padre y al Hijo que al Espíritu Santo. Como consecuencia, se sabe menos de él que los otros dos. Esa es una realidad. Y se cae en el error de pensar que porque se le menciona menos, a lo mejor no es tan Dios como el Padre o como el Hijo. También vemos que la palabra espíritu sugiere la ausencia de una persona. Muchas veces interpretamos esta palabra como algo etéreo, como algo que no tiene cuerpo. Y resulta fácil asignar la idea de persona a las palabras padre e hijo, pero en inglés el género de la palabra espíritu es neutro, lo que significa que, hablando estrictamente, el pronombre apropiado para usarse es el neutro. Veremos, sin embargo, que a pesar de este accidente del inglés, hay abundante evidencia en la Biblia de que el Espíritu es realmente una persona.
En tercer lugar, los idiomas bíblicos son también parte responsable de este problema, porque nuestra palabra espíritu es una traducción sencilla y válida de la palabra hebrea ruach y del griego neuma, que son palabras comunes en esos idiomas. Por ejemplo, en el griego, de ahí viene la palabra neumático, del neuma, del espíritu. Originalmente estas dos palabras, ruach y neuma, se usaban para fuerzas inanimadas e impersonales, tales como el viento y el aliento. Más tarde se las aplicó a lo que los angloparlantes se entiende por la palabra espíritu. En la gramática hebrea, la palabra ruach está predominantemente en género femenino, y el griego, por otro lado, le asigna a neuma el género neutro. Es decir, el idioma original ha contribuido a malinterpretar esto que el Espíritu Santo no sea una persona. El propósito de estos comentarios es mostrar que en los distintos idiomas bíblicos y en inglés se puede malentender la persona del Espíritu Santo debido a las propias limitaciones del idioma, ¿ya? Esto nos lleva a buscar, a profundizar, nos lleva a ir al original, nos lleva a hacer una exégesis, una interpretación más acabada, más estudiada de algunos aspectos importantes de la persona del Espíritu Santo. En cuarto lugar, vamos a ver acá. Las traducciones de la Biblia a veces son inadecuadas, sí, es una realidad. No todas las traducciones se apegan con la misma fidelidad a los textos originales, y eso ha provocado que no se le dé la intención correcta al texto. Esto se puede deber al deseo de los traductores de ofrecer lo que consideran ser una traducción estricta, o porque no tienen idea de la enseñanza bíblica global sobre el Espíritu Santo. Son muy literales. Los que pueden leer en inglés habrán notado que Romanos 8:26, en la versión King James, dice "The Spirit itself". Y itself es un término que puede aplicarse a un objeto. Aunque su uso puede ser técnicamente correcto debido al género neutro, tanto del sustantivo como del pronombre intensivo, auto, es mejor seguir la lectura teológicamente correcta que dice el Espíritu mismo. Hay un ejemplo de una traducción que no ayuda mucho a la comprensión del texto. En las Escrituras se asocia a menudo el concepto de espíritu con poder. Y eso, por definición, da también una idea abstracta. Como consecuencia, hay quien considera que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal. Y ojo con esto, porque cuando Jesús prometió a los discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, en Hechos 1:8, y véase también en Lucas 24:49, quería decir que el Espíritu mismo vendría en plenitud y que el Espíritu, que es todopoderoso, les proveería de los medios necesarios para el ministerio eficaz. Es decir, está apuntando directamente a una persona. Jesús en el Evangelio de Juan lo dice muy claro: les conviene que yo me vaya porque así vendría otro consolador, es decir, otro con la misma naturaleza, pero distinto a él. Sexto, las figuras retóricas, los ejemplos, los símbolos que a menudo se usan en la Biblia
para referirse al Espíritu Santo pueden también implicar la idea de objetos inanimados o impersonales. Y aquí tenemos algunos ejemplos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo y es algo que no tiene vida, que no es una persona. El aceite, Hechos 10:38. Y en toda la Biblia la unción se hacía con aceite. También se representa como viento, Juan 3:8 y Hechos 2:2. También con fuego, Hechos 2, versículo 3 y Apocalipsis 4:5. Y como paloma, Lucas 3:22. Tenemos que tener mucho cuidado en dar una interpretación a las figuras retóricas, a las figuras gramaticales, tan literales que no nos permitan distinguir lo que quiere decir el autor o la comparación a la que quiere llegar, dándole más importancia al elemento que he mencionado que a la persona a la que se le quiere comparar. Y aquí se hace necesario señalar que el propósito de las figuras retóricas es ayudar a entender algo acerca de una persona. No existe para otro fin, sino que para facilitar nuestra comprensión de aquel, y en este caso de la persona del Espíritu Santo, que nos está hablando o que se nos quiere presentar. La figura deriva una analogía y emplea un objeto común que fácilmente expresa alguna característica o atributo de la persona. Y no hay que forzarla al detalle literal. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el Espíritu Santo es fuego y toda nuestra forma de pensar es literal, va a significar que el Espíritu Santo solo me va a visitar cuando yo vea o sienta una especie de fuego en mi vida. Y eso, aunque es una figura, representa un área específica del Espíritu Santo, que es la purificación, que es la presencia de Dios. Cuando Moisés vio la zarza que ardía, esta no se consumía, sino que santificaba. Esa es la enseñanza correcta. Pero si yo lo traduzco o lo aplico en forma literal, no vamos a distinguir con claridad el propósito de lo que se nos quiere enseñar. Por eso hay que poner especial cuidado a las figuras, a las comparaciones, a los símbolos. Tenemos que ver qué aspecto de la persona se nos está mostrando para que entendamos de mejor manera a la persona destinataria de nuestro análisis. Prueba bíblica de la persona del Espíritu. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a ver algunas pruebas bíblicas. Muchas líneas de evidencia en la Biblia indican que el Espíritu Santo es una persona y no un objeto inanimado o fuerza impersonal. Hermanos, hermanas, cuando usted le pregunte quién es el Espíritu Santo, usted con toda claridad debe señalar a lo menos dos cosas, y es lo que estamos viendo hoy día, que es una persona y que también es Dios. Nuestro principal interés es fijar esto mediante un sondeo del material bíblico. En capítulos posteriores o en las clases siguientes vamos a ver un tratamiento más detenido de muchos de estos asuntos. Por ejemplo, el Espíritu Santo posee atributos personales que se asocian con la mente, la voluntad y las emociones. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo, tal como nosotros, tiene mente, tiene voluntad propia y tiene emociones. Díganme que eso no hace o no constituye a una persona propiamente tal. Lo diferencia de objetos, lo diferencia de fuerzas impersonales, lo diferencia incluso de animales, sino son cualidades propias del ser humano, de una persona. Pablo habla de la mente del espíritu. Mire, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice
Estamos estudiando la prueba bíblica de que el Espíritu Santo es una persona. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios se intercede por los santos. Y dice además que solo el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y ahí está con mayúscula, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es muy interesante. 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí hablamos del conocimiento y hablamos de la mente de una persona como usted y como yo, pero asociada a esta gloriosa, esta maravillosa persona y deidad del Espíritu Santo. La actividad intelectual del Espíritu Santo se ve además en sus dones, en los dones del Espíritu, tales como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus y profecía. Son 4 tipos de dones que el Espíritu Santo está dispuesto a derramar en su iglesia, pero que hacen referencia a la mente, a su mente, a aquello que escapa de nuestro raciocinio, y el Espíritu Santo los pone a disposición porque Él lo sabe todo, Él es Dios. Miren, un ejemplo de palabra de ciencia, cómo el Espíritu Santo podría operar de esta manera, y yo lo he visto, es dar a conocer aspectos que solo pueden ser interpretados por parte de Dios. Sí, provee un conocimiento que solo viene de parte de Dios. Que Dios es omnisciente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ese conocimiento, el Espíritu Santo que también lo sabe, lo revela muchas veces a personas que nosotros no conocemos y que solo Dios podría saber. Por ejemplo, llego triste a una reunión, muy triste. ¿Por qué? No sé, tal vez porque discutí con mi esposa, porque estoy pasando por un problema muy serio y que no se lo he contado a nadie. Una persona llena del Espíritu Santo, que tenga ese don de palabra de ciencia, ¿sabe cómo va a actuar? Se va a acercar al hermano y va a decir, el Espíritu Santo me ha dicho que tú hoy día estás pasando por esta realidad, esta realidad, esta realidad. Eso es palabra de ciencia. Es parte del conocimiento de Dios que opera en la forma que el Espíritu Santo tiene para desenvolverse en medio de la iglesia. Así también con la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus y la profecía. Dones que están a nuestra disposición y que el Espíritu Santo administra, regala, opera entre nosotros. Y mi oración es que en este tiempo el Espíritu Santo derrame de este tipo de dones a su iglesia, a hermanos como ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios les quiere usar y porque les quiere usar para que puedan edificar a otros y para que el nombre del Señor sea glorificado también. También existe la cuestión de la voluntad. Sí, los actos soberanos del Espíritu Santo son una parte de esto. El Espíritu Santo reparte dones a cada uno según Él quiere. Eso dice 1 Corintios 12:11. Esto lleva implícito el hecho de que hay una voluntad que es ejercida por el Espíritu Santo. Así como Él reparte a quien quiere, a quien no quiere, no le reparte. Asimismo dirige al pueblo de Dios, ¿para qué? Para apartar a algunos para algún ministerio especial. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y es la selección del campo de trabajo, en Hechos 16, 6, 7.
También podemos hacer alusión a Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Finalmente, el Espíritu Santo tiene emociones. Sí, se le puede entristecer o contristar. En Isaías 63:10 vemos un ejemplo de eso. A ver, leamos qué dice. Isaías 63:10. Dice, pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ahí está, enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo lo podemos poner triste cuando pecamos, cuando no consideramos la voluntad de Dios, cuando no consideramos el consejo de Dios. Todos esos aspectos influyen en la persona del Espíritu Santo que está en nosotros y le podemos contristar. Yo creo que ninguno de los que está aquí, sabiendo esto, desea contristar a Dios mismo en sus vidas. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad y tiene emociones. Me recuerdo cuando el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar en determinado lugar, ¿sí? Y de ahí surgió la visión del varón macedónico. Ven a Macedonia y ayúdanos. Y ahí Pablo entendió que la voluntad, que el querer del Espíritu Santo era que el Evangelio fuese predicado en Macedonia. Los historiadores de la Biblia señalan que si Pablo hubiese ido al lugar que él creía lógico predicar, lo hubiera ido tan mal por el contexto histórico y cultural que estaban viviendo, que seguramente el Evangelio iba a morir ahí. Por eso el Espíritu Santo vemos que habla, pero que también tiene una voluntad que hay que obedecer. Si no la obedecemos, Él se entristece. En segundo lugar, el Espíritu Santo realiza acciones personales. Es decir, realiza acciones como de cualquier persona. Como por ejemplo, crea, en Génesis 1:2, el famoso versículo cuando Dios hace referencia a hagamos, creemos en plural en Job 33, versículo 4 y Salmo 33, 6. Crea de nuevo o regenera. El Espíritu Santo es quien da el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 5 y Tito 3, 5. El Espíritu Santo contiende con los hombres. Miren qué acción más especial. Convence a los no regenerados, o dicho de otra manera, convence al hombre de pecado. Actúa, trabaja con ellos. Intercede. Y ahí Pablo en Romanos dice que lo hace con gemidos indecibles. Intercede por nosotros. El Espíritu Santo hace milagros. En Hechos capítulo 8, versículo 39 y en Hebreos 2:4 vemos que el Espíritu Santo también opera con milagros en medio nuestro. Yo no sé si estuvieron el martes de la intercesión, pero se contaron algunos testimonios de la vigilia o media vigilia que tuvimos y nos alegramos al saber que hubo sanidad cuando oramos al Señor. Y eso, hermanos, es el poder del Espíritu Santo actuando en medio de su iglesia. El Espíritu Santo levanta a los muertos. ¡Wow! Sí, la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó de la muerte al Señor es el que opera también en nosotros. El Espíritu Santo habla. Vimos en la lámina anterior que le prohibió a Pablo ir a tal lugar. Sí, habla, comunica. Y ahí están los versículos que lo respaldan. Enseña. Una de las características del Espíritu Santo, por palabra de Jesús, es que es el Espíritu Santo quien os enseñará y recordará todas las cosas. Y testifica. Juan 15:26. Leamos Juan 15:26. Miren, tal vez alguno de ustedes no conocía todo lo que el Espíritu Santo hace. Y yo espero que
en nosotros se produzca esta necesidad de anhelarlo en nuestras vidas. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Sí, dar testimonio es testificar. ¿Y saben lo maravilloso? Que la obra del Espíritu Santo en medio nuestro va a glorificar al Señor. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo glorifica al Señor. Y el Señor glorifica al Padre. Es decir, toda la Trinidad, toda la deidad glorificándose por su accionar a favor de nosotros, a favor de su iglesia. En tercer lugar, como una muestra más de esta característica de personas, tal como usted y yo, nos podemos ofender, algunos muy fácilmente o algunos de una manera muy profunda. Sí, el daño que se nos causa, la indiferencia, actitudes, muchas veces en nosotros nos ofenden. Y el Espíritu Santo también se ofende. Por ejemplo, Esteban acusó a sus perseguidores de ¿qué cosa? De resistir siempre al Espíritu Santo. Pedro acusó a Ananías de mentirle al Espíritu Santo. Y luego dijo que Ananías y Zafira habían tratado de tentar al Espíritu del Señor. Pablo amonesta a los creyentes a no entristecer al Espíritu Santo en Efesios 4:30. Recordando probablemente cuando le había ofendido Israel en el desierto. Todavía más, a los creyentes se les advierte en cuanto a la posibilidad de insultar o enfurecer al Espíritu de gracia al negar su salvación comprada con sangre. ¿Ve todas las formas en que el Espíritu Santo se puede ofender? Sí, es muy serio, es algo muy serio. En uno de los pasajes más solemnes de toda la Biblia, Jesús advirtió en contra de blasfemar o pecar contra el Espíritu Santo. Yo he recibido varias preguntas en relación a esto. ¿Cómo yo puedo ofenderlo? Porque ese pecado es imperdonable. Bueno, los estudiosos discrepan en cuanto a la naturaleza precisa de este pecado. Pero por lo menos hay dos puntos muy claros cuando uno examina el contexto de cada pasaje. Recuerden que cuando Jesús dice esto, lo dice luego de haber sanado a un endemoniado. Y la gente que estaba ahí dice, no, no le hagan caso, si estos poderes los hace porque en su interior tiene al espíritu de Satanás. Miren, y una forma de ofender al Espíritu Santo es atribuir a nuestro enemigo una obra como tal. Consiste a sabiendas y en forma persistente atribuir a Satanás lo que obviamente es obra del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, es el rechazo de Jesucristo como escogido de Dios y ungido para la liberación de la humanidad. ¿Cuál es el pecado que no se puede perdonar? Aquel que reconoce a voluntad propia que Jesús no es suficiente para salvación. Ya no estamos hablando solo de incredulidad, estamos hablando de un aspecto mucho más profundo, de mala intención a no querer creer. Y claro, ese pecado nunca va a ser perdonado o puede ser perdonado porque no tiene uno de las condiciones más básicas para obtener el perdón, que es un arrepentimiento sincero y genuino. Entonces el Espíritu Santo, sí, lo podemos entristecer, pero ofenderlo o blasfemar no se trata solo de gritar palabras al viento y decir malas palabras. No se trata de gritar groserías al cielo. No, no tiene ese sentido. El sentido correcto es atribuir a nuestro enemigo las obras maravillosas de Dios y en segundo lugar,
no querer creer en la obra salvadora de nuestro Señor. Ahora, si usted tiene esta preocupación en el sentido de que lo estaré ofendiendo o no lo estaré ofendiendo, bueno, aquí vaya una aclaración. Los creyentes no tienen que preocuparse o afanarse pensando que han cometido este pecado de la blasfemia. El mismo hecho de preocuparse de esto es una clara señal de que el Espíritu Santo no les ha abandonado. Si les diera lo mismo, si no hubiera una preocupación, ahí estaríamos hablando de otra cosa. 4. Jesús le llamó paracleto, paraclito. Esta palabra es una transliteración del griego paracletos y se traduce como consolador, ayudador, intercesor, abogado. Su raíz significa, y esto es lo hermoso, uno llamado al lado de. Es decir, una persona que nos acompaña, que está siempre con nosotros. Y ese estar al lado de tiene la finalidad de ayudarnos. Por ejemplo, si no sabemos qué decir, ahí viene es lo que Jesús dice en Juan, Él os recordará todas las cosas, Él os va a enseñar. Sí, este que está al lado nuestro está para sostenernos, está para consolarnos, está para guiarnos y está para sacarnos de peligros. Ese es el tipo de ayuda que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos. Los pasajes donde se halla este título, que es en Juan principalmente, indican claramente que Jesús está hablando del Espíritu Santo como una persona, no como una cosa, no como un símbolo, no como una fuerza inanimada, no como algo místico, sino que es una persona. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque ahora puedo entender cuando Jesús dice, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo estará en vosotros. Wow. Otra indicación de que el Espíritu Santo es una persona se ve en las palabras de Jesús que lo identifican como otro consolador, otro paracleto. Jesús mismo fue el primer paracleto. Sí, todas las virtudes o características del Espíritu Santo las vemos en Jesús. Recordemos, los tres son uno, es un solo Dios. El apóstol Juan dice que tenemos ante el Padre a un intercesor, a un paracletos, a Jesucristo el justo. La clave está en la palabra griega que se traduce por otro, altos, esa es la palabra, que por lo general quiere decir otro de la misma clase. Así como el Señor Jesucristo vino para ayudar a sus discípulos y los animó, así lo haría, así lo hace el Espíritu Santo, ayudándonos, animándonos e intercediendo por nosotros y por todos los que van a creer en su mensaje, en el Evangelio, después que el Señor se fuera. Jesús prometió que no dejaría a sus discípulos huérfanos, indefensos, desconsolados, sino que nos daría otro como Él, y ese otro como Él es el Espíritu Santo. Conozcámoslo, amémoslo, para poder buscarlo con intensidad, para saber que no lo quiero entristecer, para saber que quiero oír su voz, que quiero obedecer su voluntad, que le reconozco como Dios y que sé que está en mí, que está a mi lado y que me quiere ayudar. Número 5. Se usan pronombres masculinos para el Espíritu Santo y por gramática, por definición, el pronombre antecede a la persona. ¿Sí o no? Sí. Parece que en unos pocos pasajes Jesús, en forma deliberada, recalcó que el Espíritu Santo es persona al usar la forma masculina del pronombre demostrativo a referirse a él. En Juan 14:26 podría haberse omitido la palabra
sin alterar la gramática. La LBLA dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, que el griego es ekeinos, es un pronombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo os he dicho. En Juan 16, 13 y 14, Jesús usó 2 veces esta forma masculina del pronombre. Aunque en el griego no era necesario usar ningún pronombre, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará. ¿Se dan cuenta que los pronombres en la gramática también potencian esta verdad de que el Espíritu Santo es una persona? Ahora vamos a analizar algunos aspectos que demuestran que el Espíritu Santo no solo es persona, sino que también, además, es Dios. Bueno, el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, lo que quiere decir que es plenamente divino, tanto como el Padre y el Hijo. A menudo se dice que es la tercera persona de la deidad, pero este orden no es jerárquico, este orden no representa que es menos importante, no significa que Dios es primero, Jesús el segundo y el Espíritu Santo tercero, no, es parte de esta Trinidad que armoniza, que cada una aporta en forma maravillosa a la unidad, a la unicidad de, de lo que es Dios. Esta teología la vemos desarrollada de una manera más profunda en el Nuevo Testamento en vez del Antiguo, por una razón muy obvia. Recordemos que Israel, por naturaleza, era un pueblo pagano, idólatra. Imaginen que esta revelación hubiese llegado así de plena a este pueblo desde sus orígenes, hubiesen confundido y hubiesen terminado dando adoración a distintos dioses. Dios en el Antiguo Testamento trata de centralizar la atención en la figura de la unicidad de Dios. El Shema de Israel, Deuteronomio, oye Israel, el Señor Jehová, tu Dios, uno es, uno, no hay otro Dios, y la revelación progresiva de su propia imagen divina es ascendente a lo largo de la historia para tener todos los elementos de juicio y hoy día comprender que estas 3 personas son Dios y no son distintos dioses, es el mismo Dios. Vamos a ver alguna evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. Hay muchas evidencias que declaran la deidad absoluta del Espíritu Santo. La primera, que se le menciona junto con el Padre y el Hijo. Los siguientes ejemplos demuestran que son los 3 iguales entre sí, pues de lo contrario sería mezclar manzanas y naranjas o manzanas con peras. Jesús les ordenó a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, en 3 frases paralelas, habla de que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. En Efesios 4, el 4 al 6 se refiere a un Señor, Jesús, un Espíritu y un Dios Padre. Y en 1 Corintios 12, de 4 al 6, habla en forma paralela del Espíritu, el Señor Jesucristo y Dios el Padre. En segundo lugar, se le distingue claramente del Padre y del Hijo. En un pasaje profético, Isaías cita al Mesías diciendo, y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu, 2 personas, 2 deidades en el mismo concepto. Esta distinción de identidades también es evidente en el bautismo de Jesús. El Hijo de Dios estaba parado en el río Jordán y el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma
y el Padre habló desde el cielo. La Trinidad plena moviéndose cuando Jesús inició su ministerio. En toda la Biblia se le llama a menudo Espíritu de Dios o Espíritu del Señor. Debido a esto, algunos han llegado a la conclusión de que no tiene existencia independiente y que se le debe considerar meramente como una manifestación de Dios. Pero, ojo, estos títulos enfatizan que este espíritu es divino y no malo. Muchos espíritus satánicos y malos están trabajando en el mundo, pero solo hay un Espíritu Santo divino. Se debe mantener el concepto de tres personas en la deidad. De otra manera, es imposible lograr una comprensión satisfactoria de algunos pasajes bíblicos. En tercer lugar, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque posee atributos divinos. Para nuestros propósitos, la expresión atributo divino se refiere a las características o cualidades que solo Dios posee. Entre las más importantes, destacamos la siguiente: es eterno. Dios es el único sin principio ni fin. Hebreos 9:14 dice lo mismo del Espíritu Santo al describirlo como el Espíritu eterno. Otro aspecto propio del carácter de Dios es omnipotente, que el Espíritu Santo es todopoderoso. Esto resulta evidente en la Biblia por las poderosas señales y maravillas que Él realiza. Aleluya. Como en Romanos 15:19, Hebreos 2:4. Por ejemplo, el Espíritu Santo participó en la creación de nuestro mundo. Efectúa el nuevo nacimiento o nueva creación. Levanta a los muertos. Eso es propio de la omnipotencia de Dios, que es un atributo que el Espíritu Santo también tiene. El Espíritu Santo es omnipresente, está presente en todas partes. El salmista dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? La respuesta es obvia: en ningún lugar, a ningún lado. Por muy difícil que le resulte a la mente humana captar esto, el Espíritu de Dios está presente simultáneamente en todas partes. ¿Cómo sería posible de otro modo que los creyentes de todas partes participen en la adoración al mismo tiempo? Los creyentes son quienes adoran por el Espíritu de Dios. Y saben, cuando el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan que nosotros haríamos mayores obras que Él, porque Jesús iba al Padre, se refería precisamente a esto, que el Espíritu Santo, al ser Dios y al estar en todas partes y en nosotros, imagínense a Jesús multiplicado en nuestras vidas por todo el mundo, operando de la manera en que operó el mismo Señor. A eso se refiere mayores obras, que van a ser mayor en cantidad. Jesús multiplicado por todos los creyentes del mundo. También el Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo, nada le es oculto. Por ser el inspirador de las Sagradas Escrituras, le reveló a Moisés detalles de la historia de la creación que de otra manera no hubiese posible saberlo. El Espíritu Santo le reveló a Moisés cómo fue la creación. El Espíritu Santo le reveló aspectos que solo Dios conocía. El Espíritu Santo es el que está presente en el canon de toda la Biblia. El Espíritu Santo ha estado presente en toda la historia de la vida, de la raza humana. Por la operación de los dones espirituales, como el de profecía o palabra de ciencia, que lo vimos anteriormente, el Espíritu Santo puede revelar los secretos más íntimos y los pecados del corazón humano. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios a toda verdad y le da noción espiritual.
Eso hace el Espíritu Santo. Y aunque ustedes crean que esto pasa solo en la Biblia, déjenme decirle que no. El Espíritu Santo todo lo sabe. El día lunes recién pasado compartí el ejemplo que ese mismo día la hermana Pía junto con Sebastián me compartieron y lo compartí y lo conté a los hermanos que estamos orando el día lunes. Resulta que la hermana Pía me escribe un mensaje, ella está en Montenegro, en Europa, haciendo misiones. Me dice, Pastor Leo, ¿sabe que estoy muy preocupada por el Pastor Paul? El Espíritu Santo me ha hecho orar por él, pero no sé en qué dirección. He soñado con él y he visto que está muy afligido. ¿Cómo está? ¿Usted me podría decir cómo está? Y ahí le conté, no, el Pastor Paul está enfermo, está pasando esto. Y se quedó realmente sorprendida porque ella no sabía nada. El Espíritu Santo, obrando de esta manera, que todo lo sabe, le da a entender a una hermana a miles de kilómetros que uno de sus siervos necesita oración. Y obviamente se puso a orar. Otro ejemplo, había un pastor que tan cansado de su ministerio, a punto de abandonar el ministerio por las tristezas, por la soledad, porque las cosas no estaban resultando, lleno de críticas, todo lo que hacía era criticado. Fue invitado a una conferencia al otro extremo del mundo. Y esto es verdad. Y la conferencia fue nada más y nada menos que en China o Japón, uno de esos países asiáticos. Y obviamente el lenguaje que se utilizaba ahí es el chino, y no se entendía a simple vista o de manera fácil, se requería un traductor. Y el templo estaba lleno, estamos hablando de 5.000 personas, varios pisos, lleno, donde había adoración al Señor, donde podía observarse también cómo el Espíritu Santo se manifestaba, hasta que sube una persona al púlpito y comienza a hablar en lenguas y comienza a dar un mensaje en el idioma de este pastor que estaba ahí, presente. Era el único de Latinoamérica, era el único hispanohablante. Y esta persona que no era hispanohablante comienza a hablar en otras lenguas. Es la lengua de él. Y el mensaje era muy claro. Yo conozco cómo te sientes, sé que estás pensando renunciar al ministerio, sé lo solo que te sientes, sé la tristeza que te ha causado tanta crítica, has pensado que es el final, pero no, no es el final. Yo estoy contigo, sigue adelante, yo estoy contigo a tu lado. Y obviamente el pastor fue conmovido a misericordia, a un quebrantamiento de cómo el Espíritu Santo, que todo lo sabe, está tan preocupado de que su plan siga marchando. Así pueden haber muchas experiencias de cómo el Espíritu Santo obra en este tiempo también, porque Él todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnisciente no solo en los asuntos relativos al pasado eterno y al presente, sino que también sabe todo sobre el futuro. Sí, actuó en los autores de la Biblia para que escribieran sobre hechos de los postreros días. El ejemplo claro es de Daniel. Imagínense, Daniel profetizó algo que iba a ocurrir 400 años después y con tanta precisión que los más estudiosos se han atrevido a decir que no, que Daniel fue inventado con posterioridad a, a su fecha de inscripción. Es tan precisa la información futura que el Espíritu Santo da que es la evidencia de que Él todo lo sabe. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a mostrar a nosotros lo que habría de venir. Y Pablo señala que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los últimos días, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas del diablo. El Espíritu Santo es santo como su nombre lo dice, porque es santo de una manera absoluta.
El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Santo, santo, santo. La designación Espíritu Santo aparece más de 90 veces en la Biblia, todas excepto 3 en el Nuevo Testamento. Específicamente se le llama al Espíritu Santo, indicando su santidad única y su separación de todos los demás seres espirituales, ya sea Satanás, los espíritus malos o los ángeles. Pablo llega a llamarle el Espíritu de Santidad en Romanos capítulo 1, versículo 4, que es la forma de decir Espíritu Santo en hebreo. El Espíritu Santo también realiza obras de deidad. Solo Dios creó y sustenta nuestro universo. Solo Él puede regenerar y resucitar espiritualmente a las almas que están muertas en delitos y pecados. Solo Él tiene poder para levantar a los muertos. Y como ya se señaló más atrás, el Espíritu Santo participó y participa en estas obras como único agente. También se le llama expresamente Dios. El apóstol Pedro aceptó sin ningún cuestionamiento la plena deidad del Espíritu Santo. Esto es evidente, sobre todo en el relato de su encuentro con Ananías y Zafira, cuando Pedro le dijo, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Luego le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí vemos cómo se le llama expresamente Dios. Pecar contra el Espíritu Santo, dice Pedro, es pecar contra Dios. Esos son algunos aspectos que hoy he querido presentarles, basada en dos realidades, viendo el Espíritu Santo como persona, con sus atributos, con las características que nos permiten identificarnos también con Él, en el sentido de que tiene voluntad, tiene emociones, tiene una mente, y también a la deidad, a la divinidad del Santo Espíritu. Quiero repasar un poquito esto para los hermanos que tal vez se han incorporado después. Señalar que en la clase de hoy hemos visto estos dos aspectos del Espíritu Santo, que es la persona y su divinidad o su deidad. Porque ahora vamos a comenzar a estudiar lo que hace, su obra, sus operaciones diversas en medio de la iglesia y básicamente en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia. Vamos a ver la próxima clase la acción del Espíritu Santo previo al Pentecostés, el pronunciamiento que también tiene previo a esta fiesta judía. Vamos a analizar la profecía de Joel y un método inductivo que va a respaldar la secuencia del libro de los Hechos en función a un evento maravilloso, que es el hablar en nuevas lenguas. Y vamos a analizar a sus discípulos en el Pentecostés, desde Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. Después, en la tercera clase, vamos a analizar esto de qué significa hablar en nuevas lenguas, que si es obligatorio, que si es opcional, que de dónde viene esto, y por último, ¿para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué sirve buscarlo? ¿Qué propósito puede lograr en la vida del creyente? ¿Es necesario o no? ¿Es vigente o no? Bueno, todos estos temas los vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, rogando que nos regale un tiempo maravilloso y que esto se haga vivo en nuestras vidas. Voy a dejar de compartir. Vamos a terminar la clase de esta manera, invitándolos, por supuesto, a que nos conectemos el próximo jueves, si el Señor así lo permite.